queremos saber qué pasa en el mundo, porque el mundo también está preocupado por un rebrote. Ayer veíamos Francia, por ejemplo, que ahora volvemos de nuevo, y también Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, esto es lo que está pasando ahora en Francia. Impone el uso obligatorio de mascarillas nuevamente en las tiendas y en otros espacios públicos por el preocupante aumento de casos de COVID-19. Quienes incumplan esta medida de usar mascarilla van a enfrentar a multas de hasta 135 euros. En pleno mes de julio, las playas están a pleno rendimiento, como en muchos lugares de Europa. Un impulso muy necesario para, entre otras cosas, reactivar el turismo. Pero las autoridades están realmente preocupadas por la falta de seguridad. El ministro de Sanidad señala que las reuniones familiares en recintos hoteleros como una nueva fuente de infecciones está totalmente prohibido. También hablamos de Portugal, donde la situación se fue complicando, por ejemplo, por la cantidad de casos que se fueron agregando, 246 nuevos casos y 5 fallecidos en 24 horas. Si bien no es, digamos, un número considerable para lo que fue la pandemia, hay un temor por la evolución del coronavirus, ¿no? Y las cepas que van cambiando. Por supuesto, el gobierno toma nota de esta situación y promete tomar medidas en caso de ser necesario. Exactamente. Y hay preocupación también en este país, el país de CR7, de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque aparecieron 246 casos y ya 5 fallecidos en las últimas 24 horas. Miren lo que es Portugal, miren lo que es la playa. Bueno, el gobierno portugués ha confirmado estas cifras que le decíamos y hasta ahora hay un total de 1.689 decesos y 48.636 casos desde la declaración de la epidemia. La región de Lisboa y Valle del Tajo vuelve a concentrar la inmensa mayoría de los nuevos casos, casi un 87%. 214 nuevos contagios y todos los fallecimientos, Mati. Y un dato más que preocupa al mundo del fútbol, en particular con lo que ocurre en Portugal, es que allí en agosto se tiene que jugar la Champions League, que de hecho por cuestiones sanitarias cambió su formato para evitar que hubiese viajes entre distintos países de la Comunidad Europea. Dijeron, vamos todos a Lisboa, los planteles se alojan en esa ciudad, allí se entrenan y allí juegan cuarto, semi y final. Va a comenzar del 12 de agosto al 23, es decir, son poquito menos de 2 semanas en las que debería darse la competencia. Ayer, por un lado, decíamos, claro, la preocupación por Barcelona-Napoli, que tendría que jugarse en Cataluña. Y ahora la preocupación se traslada a si se va a poder desarrollar la Champions en un formato inédito por la pandemia, en un lugar en el que están creciendo los casos. Bueno, y a propósito de esto que comentabas, también del fútbol en Suiza, hay un problema porque piden suspender el fútbol profesional a partir de 9 casos positivos de coronavirus. Esto es lo que anunció el gobierno. El presidente del club suizo Sion, Cristian Constantini, pidió la inmediata suspensión por detectar estos casos y no saben cuántos más puede haber infectados. Claro, porque es un plantel que dio 9 casos positivos, que había jugado un partido, entonces está la duda sobre si puede haber un foco de contagio en el plantel que lo enfrentó y por eso su siguiente rival, como vos bien marcabas, a través de su presidente, dijo, nosotros no queremos que se juegue el partido y nos parece que lo más lógico es parar toda la competencia. De hecho, la Copa Suiza, lo que sería aquí la Copa Argentina, se había pospuesto para agosto porque por cuestiones médicas era inviable con los testeos jugar cada 2 o 3 días porque se podía dar que no lograran llegar a detectar casos de COVID entre un partido y otro. Ahí estamos con la cámara en vivo en Suiza, en los Alpes suizos, hermoso paisaje, lamentablemente con este problema que no atañe solamente a Suiza. Hay rebrotes en todos los países nuevamente y lamentablemente. Y hace una semana, 9 titulares del Zurich, ¿no? Claro, son los que dieron positivo. Y el presidente del club, Canepa, también dio positivo en coronavirus. ¿Saben qué dijo el presidente suizo? El campeonato debe cerrarse de inmediato. Pusimos la Copa Suiza en agosto porque no era posible jugar cada 2 días a nivel médico. Molesto, incluso por la actividad del fútbol en
Suiza. La verdad es preocupante este rebrote que hay en todo el mundo. Ayer mostrábamos la preocupación que tenía Alemania, porque hay muchos alemanes de vacaciones en Mallorca, en España, y tienen el miedo de que pueda haber un rebrote mucho más grande en Alemania, producto de esos alemanes que van a volver de Mallorca, donde también hubo otro rebrote. A partir de esto que comentabas, ¿no? de los equipos de fútbol que están en problemas por el coronavirus, uno se pregunta si tal vez en el afán de querer volver a la actividad no se está apurando una situación que tal vez no están dadas las condiciones. Sí, ¿no? y el dato color, por decirlo de algún modo, es que en Suiza está la sede de la FIFA, de la federación que justamente nuclea a todo el planeta en cuestiones de la pelota, y para la FIFA en muchos casos el show debe continuar más allá de que la pandemia nos está marcando la cancha. Bueno, y de Suiza dejamos esta cámara en vivo y nos vamos a Escocia, porque la inmunidad no tendría el efecto a largo plazo, dicen científicos escoceses. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la vacuna. Recuerden que hay una vacuna de Oxford que ya está por pasar a fase 4, que ya fue probada en muchos humanos, que tienen los anticuerpos suficientes como para poder defenderse del coronavirus. Pero ¿se acuerdan que cuando alguna persona que se había contagiado de coronavirus tenía los anticuerpos respectivos después de haber transitado la enfermedad e incluso podía donar plasma? Ahora parece que esos anticuerpos, que en un principio dijeron que iba a durar varios meses, no durarían más de 90 días. Y con las vacunas que se están probando en el mundo, está pasando exactamente lo mismo. Dicen que no tienen la cantidad de anticuerpos a lo largo del periodo, después de inyectada esa vacuna, como para que a lo mejor uno tenga una inmunidad de por vida, ¿no? Mismo se está viendo la cantidad de dosis necesaria para su efecto. Claro, En se hablaba principio de te digo dos que dosis. la de Oxford son dos. Dos Dos dosis. dosis, Porque sí. justamente el comienzo de la pandemia, y esto habla también de qué poco conocemos al virus, se hablaba de la inmunidad, como una especie de varicela que una vez que te la contagias ya está. ¿Se acuerdan la paciente 130? Lo veníamos Sí. hablando, que ella dijo después de haber estado contagiada y muy afectada por el coronavirus en la Argentina, volvió a España, ahí le hicieron un testeo y se dio cuenta que ya no tenía más anticuerpos, o sea que te podrías volver a contagiar. No, y decís, bueno, la pasé tan mal, pero ya está, lo superé, ahora ya está, y no, ese ya está, ya no es así, porque uno muchas seguir veces siendo peligroso para claro, otros. Uno muchas veces decía, bueno, hasta ya prefiero agarrármelo asintomático, ojalá y me saco de encima esta enfermedad, y ahora no. Es que hay algo que está enseñando el coronavirus, es que las sentencias se derrumban semana a semana, día a día. Esto genera también mucha bronca o mucha incertidumbre en muchas comunidades que dicen, pero ¿cómo? Un día tal factor no era de riesgo, tal sí circula o no por el aire, y la realidad es que es a ensayo y error. Mismo Literalmente. los síntomas, Sí. que van agregando más síntomas. Va variando, y además algo que marcan los infectólogos, que en cada análisis que hacen, por ejemplo, el cuerpo de infectólogos que trabaja con el gobierno, es que de la primera cepa del origen allí en Wuhan al día de hoy, fue variando el virus y fue cambiando también incluso en la proporción en la que puede afectar a los seres humanos. La reacción que tienen los humanos. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos los médicos dijeron que, teniendo en cuenta los síntomas que les habían comunicado, muchas personas le parecían que no los reunían, entonces los mandaban de vuelta a casa y después daban positivos y ya habían infectado, por ejemplo, a toda la familia? Ese es el Fueron gran cambiando, problema. claro. Es muy fuerte la capacidad de transmitirse, la rapidez y cómo va propagándose de una casa a un barrio, de un barrio a una ciudad, y así continúa la cadena.